Damos comienzo a la cartilla número 5 del segundo semestre de Trabajo y Sociedad aplicado a la Salud 2. En esta cartilla ustedes al comienzo se van a encontrar con una breve descripción o una introducción muy breve de lo que es un proyecto social. Al comienzo nos vamos a encontrar con una cita de Paulo Freire, en donde nos dice que la transformación social se hace con ciencia, con conciencia, sensibilidad, humildad, creatividad y coraje. El voluntarismo nunca hizo ninguna revolución y el espontaneísmo tampoco. Entonces, nos encontramos con la definición de proyecto, a qué nos lleva la palabra proyecto. Luego nos vamos a encontrar, a lo largo de los primeros párrafos, una pequeña introducción acerca de qué fueron los proyectos sociales y cómo se fueron expandiendo. Ustedes en la primera actividad tienen que realizar una síntesis de esos 3 primeros párrafos que se encuentran en la hoja número 1, buscar en el diccionario las palabras que están en negrita en la primera hoja y luego completar el múltiple opción que tienen a continuación. En la consigna número 4 yo les doy un caso de Juan Rocha, es un caso real que tiene un emprendimiento, ¿sí?, en provincia de Buenos Aires, y ustedes tienen que, con sus palabras, no buscar en internet, nada, con sus palabras responder a las preguntas. ¿Qué recursos crees que pone en juego Juan para hacer crecer su negocio? ¿Recursos materiales? ¿Qué recursos en relación al tiempo, al dinero? A ver, ¿qué pondrá en juego él para que su negocio crezca? ¿Qué objetivos tendrá Juan al realizar su trabajo? Y ustedes tienen que también hipotetizar acerca de cómo habrán sido los comienzos de ese proyecto, de ese taller, de esa fabricación de cuchillos, cómo habrán sido los comienzos. Luego, tienen que completar el siguiente cuadro comparativo, en la consigna número 5. Busquen la definición en internet de plan, programa, proyecto, la definición de actividad y la definición de tarea. La escriben brevemente. Y al menos 2 ejemplos busquen de un plan, de un programa. Cuando busquen ejemplos de programa, no pongan los ejemplos de programa de la computadora, ¿sí? Pongan ejemplos de programa que realizan los seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, ir a jugar un deporte o ir a hacer un deporte determinado día está dentro de un programa, ¿sí? Al menos un ejemplo o 2 de proyecto, un ejemplo o 2 de actividad y de tarea. Y luego tienen que mencionar 3 proyectos sociales que ustedes conozcan. Si no conocen ninguno, pueden buscarlo en la web, ¿sí?, acerca de proyectos sociales actuales en Argentina, ¿sí? Nombren como mínimos 3 proyectos y los describen muy brevemente. A continuación nos introducimos en el ciclo de vida de un proyecto. El ciclo de vida de un proyecto es cómo comienza a partir de la identificación de un problema, se formula el problema, se lleva a cabo y se siguen las actividades a ver si han evolucionado, si se están realizando, si no. O sea que nos encontramos con una etapa de ejecución y seguimiento. Y luego nos llega una etapa de evaluación, en donde evaluamos si el proyecto que realizamos se cumplió, si logramos el objetivo, si no lo logramos, en qué fallamos, en qué acertamos. Y nos vamos a detener en la fase de identificación. Fase de identificación es la primera fase de un proyecto, ¿sí?, la fase A. En la fase de identificación vamos a introducirnos en el proceso de construcción de un problema, cómo se llega a construir un problema. Luego, el proceso de construcción de explicaciones en torno a ese problema, porque una vez que identificamos el problema, decimos, bueno, ahora lo vamos a construir, a ver cómo lo escribimos. ¿Y qué explicaciones tenemos en torno a ese problema? Se elige el tema o el problema que se va a investigar. Y es necesario conocer los componentes, ¿sí? A ver, qué alcance tiene el problema, hasta dónde llega en la comunidad, cuál es el contexto que afecta. Y luego
Dentro de la identificación de la problemática hay una etapa que se llama proceso de construcción de una estrategia de intervención. Como investigador, cuando nosotros delimitamos el problema, empezamos a construirlo, le construimos posibles explicaciones a ese problema, tenemos que diseñar una estrategia de intervención. Es decir, a ver, ¿cómo vamos a introducirnos en la problemática y le vamos a alcanzar posibles soluciones a esa problemática? ¿Sí? Se trata del trabajo de formular los objetivos del proyecto, ¿sí? Habiendo ya definido la problemática a abordar y la situación deseada. Una vez definidos los objetivos, se debe diseñar una estrategia que permita alcanzarlos en el tiempo estipulado y en las condiciones materiales existentes. Si yo tengo una determinada problemática y le tengo que dar solución a esa determinada problemática, planteo objetivos. Pero los objetivos los tengo que alcanzar. Y para alcanzar los objetivos planteo distintas estrategias. Ustedes no se preocupen que ya en las próximas cartillas vamos a ver en qué consiste un objetivo, cómo se diseña un problema, cómo se arma. Por el momento conocemos que en la identificación de un problema nos encontramos con 3 procesos. Ustedes van a encontrarse con la actividad número 2, en donde tienen que realizar un esquema conceptual de las etapas del proyecto social. La nombran nada más, los nombres de las etapas, y agregan conceptos muy sintéticos de cada una. Expliquen los procesos que se dan en la fase de identificación, ¿sí? Solamente los 3 procesos que yo les acabo de nombrar. Esta es una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen ustedes que pueden fracasar algunos proyectos? ¿Y por qué será importante definir objetivos en la formulación de un proyecto? A continuación, y para ir culminando la cartilla, nos vamos a encontrar con un árbol de problemas. Un árbol de problemas se diseña para explicitar el problema, para analizar las causas y las consecuencias del problema. Entonces, tenemos diferentes pasos para elaborar el árbol de problemas, ¿sí? Primero formulamos el problema central, ya vamos a ver dónde lo colocamos. Luego identificamos las causas directas del problema central. Nos preguntamos después por las causas de las causas. Y también nos preguntamos por las consecuencias, ¿sí? Básicamente, ¿cómo se construye un árbol de problemas? Vamos a ir al ejemplo en la página número 7. El problema central lo colocamos al medio. En este caso, altos índices de contaminación en una determinada zona. Ese es el problema central. Luego, hacia arriba nos vamos a encontrar las consecuencias del problema. Entonces yo empiezo a escribir las consecuencias. Una consecuencia de los altos índices de contaminación en una determinada zona, una consecuencia es el aumento de las enfermedades respiratorias. Luego, otra consecuencia es el aumento de las enfermedades intestinales de la población. Otra consecuencia que deriva de la primera consecuencia que yo planteo es aumenta la deserción escolar, aumentan los costos en salud, desciende la calidad de vida de la población, ¿sí? Otra consecuencia podría colocar fallecimiento de personas, ¿sí? Las personas se van de esa zona. Puedo poner infinidades de consecuencias de este problema, ¿sí? Hacia arriba. Hacia abajo, en la parte inferior del problema, me encuentro con las causas. O sea, la parte de las raíces del árbol, por así decirlo. Entonces yo empiezo con una causa. Inadecuado tratamiento de la basura va a provocar los altos índices de contaminación en una zona. Altos niveles de polución ambiental va a ocasionar, es una causa de los altos índices de contaminación. Derramamiento de aguas servidas en un determinado arroyo, por ejemplo, es otra causa. Escasez de recursos para tratar los desechos, bajo nivel de responsabilidad de la industria, son causas, todas estas que tengo acá, son causas de mi problema, causantes de mi problema. Yo puedo poner las que yo quiera. Básicamente, ¿a qué responde este esquema? A un esquema de árbol de problemas. Fíjense que en el tronco del árbol nosotros tenemos
la causa del problema en las raíces. Nosotros tenemos en el tronco del árbol el problema central y en las raíces las causas de ese problema y en la copa del árbol las consecuencias. Ustedes tienen que leer en la actividad número 3 la siguiente noticia e inventar un pequeño árbol del problema, ¿sí? A partir de la lectura de esta noticia, ustedes van a localizar el problema central, las consecuencias hacia arriba y las causas hacia abajo.